Y llegó el momento de comenzar una nueva lección. Estamos comenzando una nueva semana y por supuesto arrancamos con un nuevo tema dentro de este folleto, Descanso en Cristo. La lección que estudiaremos a continuación aborda un problema, un gran problema que se da a nivel mundial. Estamos hablando de una enfermedad que lamentablemente, en una gran mayoría podríamos decir, no presenta síntomas. Una enfermedad que está presente en personas de diferentes edades, en diferentes, tanto varón como mujer, mejor dicho, y que se presenta tristemente no en cientos o miles, en millones de personas. Hablamos de la depresión. Hablamos de esta enfermedad tan silenciosa, pero muy, muy terrible. Se considera que en el mundo más de 300 millones de personas padecen de depresión o de repente padecemos de depresión. Y este mal, este problema de la depresión, en realidad es una enfermedad mutiladora. Y yo les pido que tomemos con mucho cuidado y sobre todo tratemos con mucho tacto a quienes padecen este mal. Vuelvo a repetir, esta es una enfermedad mutiladora que va cortando las capacidades, que va cortando poco a poco las habilidades que tiene una persona al punto de poder hacerla creer que es totalmente, discúlpeme la palabra, pero inútil y tranquilamente puede conducirlo al suicidio. Bueno, podríamos consultar a un especialista sobre la depresión y el día sábado abordaremos algunos detalles más sobre este problema, pero es un mal terrible. Por supuesto, sufrir de depresión no es sinónimo de pecado, ya hablaremos de esto en su momento, pero es un problema muy, muy fuerte. Lo mismo, la lección de esta semana no solo habla de la depresión, también habla de un problema que está en nuestra conciencia. Y hemos hablado un poco de esto en lecciones anteriores, pero nuevamente volveremos a considerar este problema. Es decir, si unimos la depresión a un problema de conciencia, estamos ante un cuadro del cual solo Dios puede ayudarnos. Y esto trata nuestra lección. Precisamente estos dos problemas son lo que la lección aborda. ¿Qué necesitamos hacer? Pues por ahora, lo que te pido es que estudies tu folleto, estudies esta lección que lleva por título Libres para descansar. Queridos amigos, sean bienvenidos al bosquejo de la lección número 8. En esta lección vamos a trabajar con dos historias, los cuales pues serán nuestros dos objetivos. La primera historia trata sobre el paralítico que es llevado por sus amigos ante Cristo, pero veremos cuál era su real necesidad. Y en el segundo objetivo estudiaremos el caso del profeta Elías, pero exactamente sus deseos, los deseos que tuvo este hombre de morir. Recuerden que ya publicaré las diapositivas de esta lección, las diapositivas de este bosquejo. Por ahora, vamos a concentrarnos en el desarrollo de estas dos historias. Primer relato, el paralítico y su real necesidad. Esta historia la vas a encontrar en Marcos capítulo 2, en los primeros 12 versículos de tu Biblia. Es una historia corta, es una historia muy bonita, pero la lección que encierra para nosotros es vital. Porque sabemos que este paralítico es llevado por sus amigos ante Cristo. Cristo estaba en la casa de Pedro predicando, pero no podían entrar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Un hueco en el techo y descienden al paralítico. Obviamente, y tomen atención a esta parte, obviamente los amigos creían que este hombre tenía una necesidad y su mayor necesidad era ser sanado. Y hasta cierto punto esto es lógico. Si vamos a un hospital y tú le preguntas a las personas qué es lo que necesitas, ellos te van a decir recuperarme, necesito sanarme. Y creemos que es esa nuestra mayor necesidad, dependiendo del caso. Sin embargo, a la luz que encontramos en el deseado de todas las gentes, reconocemos que la enfermedad de este pobre hombre era simplemente, o la parálisis mejor dicho, eran los síntomas de un problema mucho más grande. Es decir, su enfermedad no era el verdadero problema, él tenía otro problema mucho peor. Y ese problema era el pecado.
La carga del pecado con su intranquilidad y sus deseos no satisfechos era el fundamento de sus enfermedades. No pueden hallar alivio hasta que venga el sanador del alma. La paz que Él solo puede dar impartirá vigor a la mente y salud al cuerpo. ¿Te das cuenta que este hombre tenía otro problema mayor, que era el pecado? ¿Y quién podía sanarle? ¿Quién podía darle alivio a eso? Ningún hombre, ninguna medicina, solo Cristo. Por eso es interesante. En Marcos 2:5 leemos que Cristo entiende cuál es la real necesidad de este hombre. Tú solo no necesitas caminar, le dijo. Tú tienes otro problema. Y el paralítico tenía que comprender que él tenía otra necesidad mayor. ¿Y cuál es esa necesidad? El perdón. Por eso Cristo le dice: hijo, ni bien le ve, tus pecados te son perdonados. Quizá esto impactó a los amigos y al mismo hombre, aunque él sabía que él quería encontrar esa paz. Pero los amigos posiblemente sí quedaron asombrados porque Jesús, te estamos trayendo para que lo sanes y tú le dices que sus pecados son perdonados. Claro, porque miren lo que dice esta cita. Si Cristo solo atendía los síntomas, es decir, la parálisis, entonces, tarde o temprano, los problemas de salud volverían a afectar a este hombre, porque su verdadero motivo, que era su conciencia y la carga que él llevaba, lo seguirían atormentando. Por eso Cristo le dice: tú tienes una mayor necesidad y quieres ser perdonado. Pues te digo que tus pecados te son perdonados. Por favor, atiendan a este mensaje, porque lo que Cristo promete darnos a todos nosotros es paz espiritual. Todos cargamos con el pecado y estudiamos de esto con el caso de David, te recordarán. Y mientras haya pecado en nuestra vida, no vamos a encontrar descanso. Por eso, si hay algo que Cristo quiere darte, es paz espiritual, y esto es seguro si tú lo buscas. Cristo quiere darte paz, tranquilidad, quiere serenar tu mente. Miren lo que dice: Dios anhela curarnos por dentro en primer lugar. Esto está en tu lección, por favor, léelo. Dios lo que desea curarte y sabe que necesitas es curar por dentro tu corazón, tu mente. Y luego, a veces, si Él lo considera necesario, decidirá brindarnos sanidad física inmediata, tal como lo hizo con el paralítico. ¿Te das cuenta que no siempre Dios va a responder a mi súplica por sanidad con un sí, hijo, te sano? ¿Te das cuenta? Pero lo que Dios sí quiere darte es tranquilidad espiritual, porque después de todo, el Señor promete sanarte totalmente y para siempre cuando venga por segunda vez. Sé que esto es fácil. Sé que para una persona que está en una situación delicada, esto no es simple asimilar, y para mí es fácil decirlo. Pero no soy yo el que está hablando, es Dios a través de su palabra, a través de esta historia. La invitación es: acepta la paz que quiere darte Cristo. Miren, los líderes obviamente comenzaron a cuestionar y a incomodarse con Cristo, porque decían: ¿no? ¿Y quién es este que se cree para perdonar pecados? Y Cristo les dice: miren, para ustedes, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Pues para que vean, les dice, que yo tengo autoridad para perdonar pecados, le dice a este hombre: sana, levántate y anda. Para demostrar el poder y la realidad del perdón, Jesús decide curar al paralítico. Vuelvo a repetir, el hecho de ser curados físicamente, eso es un atributo de Dios y esa es una decisión que le corresponde a Dios. Pero lo que Dios sí promete es que mientras tú estás tristemente con una enfermedad, Él quiere darte verdadera paz. Búscalo, porque eso es de inmediato. Esta es la primera lección que nosotros aprendemos de este paralítico. Ahora pasemos a ver nuestra segunda historia.
Segundo objetivo, el profeta Elías y sus deseos de morir. Miren, este episodio precisamente habla de la depresión que sufría Elías. Pero antes de ver esto, vamos a recordar qué pasó con Elías. En los capítulos del 17 al 19 tú encontrarás lo siguiente. Encontrarás la historia de Elías siendo alimentado por Dios a través de unos cuervos. Verás a Dios acompañando a Elías en el arroyo de Querib. También encontramos a Dios sustentando al profeta Elías por más de 3 años gracias a una viuda. Por supuesto, Dios, cuando pasan los 3 años y medio de la sequía y Elías tiene que enfrentarse a los profetas de Baal, Dios le da la victoria sobre estos profetas. Y cuando Elías ora, las lluvias volvieron después de 3 años, más de 3 años de sequía. Te das cuenta que la vida de Elías es una vida que nosotros quisiéramos tener en el sentido de que hay tremendos milagros, hay manifestaciones asombrosas en la vida de Elías. Personalmente, ¿cuántas veces hubiera querido vivir algo de lo que él vivió? Hacer algo de lo que él hizo. Sin embargo, cuando Jezabel se entera de lo que pasó y quiere matarlo, Elías huye. Y no solo huye, en el versículo 4 del capítulo 19 de Primera de Reyes, Elías le dice a Dios: Señor, mejor quítame la vida. ¿Para qué estoy vivo? Entonces uno se pregunta, miren, tantos milagros que Dios hizo con Elías, tantas manifestaciones poderosas que Dios hizo con Elías, y ahora Elías le dice ante una amenaza de muerte: Señor, mejor quítame la vida. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué es lo que estaba agobiando al profeta Elías? Vamos a tratar de entender más o menos qué es lo que ocurrió, ¿ok? Es muy posible que con el episodio de los sacerdotes de Baal, el fuego que descendió del cielo y todo esto, Elías estaba esperando otro resultado, otra reacción de parte del pueblo y de parte del rey. Sin embargo, Acab le cuenta a Jezabel todo esto, y Jezabel le dice a Elías: mira, si mañana tú no estás muerto, que los dioses hagan conmigo lo que tú acabas de hacer. Entonces, en lugar de que vea una reforma, un golpe de conciencia en Acab, él encuentra amenaza de muerte. Primera desazón para Elías. Cuando él se ve amenazado, huye, corre pensando encontrar salvación porque su vida estaba en riesgo. Pero se da cuenta que solo se agota y no encuentra alivio. Yo no sé si tú alguna vez has pasado algo así. Te has esforzado, te has esmerado por algo y el resultado es negativo. Y sigues esforzándote y sigues persiguiendo tus sueños, pero los resultados no te dan alivio, no te dan paz. Quizá estás experimentando algo muy parecido a lo que pasó a Elías. Pues toma mucha atención a lo que viene. Porque cuando Elías llega a ese enebro y descansa, él se da cuenta de algo. Sus padres no confiaron en Dios y corrieron en sus propios caminos. Cuando la Biblia, o en este caso cuando Elías habla de sus padres, reconoce a sus antepasados, reconoce al pueblo que estaba actuando mal porque no confiaron en Dios y corrieron persiguiendo sus propios objetivos, no corrieron a Dios. Por eso Elías le dice a Dios: mejor mátame, porque no soy mejor que mis padres. Es decir, él reconoce que al final terminó actuando igual que sus padres, pues no confió en Dios. Entonces, esta suma de hechos, de desazones, de cansancio, de reconocer su propia pecaminosidad, terminaron agobiando al profeta Elías. Y aquí vale la pena entender algo. Ya lo dije en la introducción. Sufrir de depresión no es sinónimo de pecado. Muchos dicen: pero ¿cómo? Si tú eres hijo de Dios, ¿cómo sufres de depresión? Seguro estás viviendo en pecado, seguro tienes cosas ocultas, por eso andas en depresión. No, queridos amigos, todos somos pecadores. Pero la depresión es parte de la naturaleza del hombre. La depresión es parte de las flaquezas que el hombre tiene por consecuencia del pecado. Por eso nunca
etiquetemos, nunca tachemos y nunca nos demos el atrevimiento de juzgar a alguien que sufre de depresión. Volviendo a Elías, mientras este hombre estaba en el enebro acostado y deseaba morir, él llegó a creer que sus mejores días habían quedado atrás. Y claro, recuerda, alimentado por cuervos, hizo descender fuego del cielo, a su oración la lluvia vino, y ahora él dice, no, todo lo mejor de mí ya quedó en el pasado. Señor, mejor quítame la vida. Querido amigo, muy posiblemente tú también has pensado así. Ojalá en el pasado hubiera hecho esto. Ojalá hace algunos años hubiera actuado así. Ay, perdí mis mejores años de mi vida. Perdí lo mejor que Dios me dio. No eres el único. Elías también estaba actuando así. Elías también pensaba así, este gran hombre. ¿Qué hizo Elías? ¿Cómo pudo salir Elías? ¿Qué encuentro? ¿Qué puedo hacer que hizo Elías? Primero, veamos qué es lo que hizo Dios con Elías. Porque este hombre quería morirse. Pero es maravilloso que Dios ayudó a su profeta. Y yo creo que este cuadro resume lo maravilloso que es Dios. Porque vemos a un ángel despertando a Elías, diciéndole, mira Elías, te preparé esta torta de pasas. Te traje agüita, come, lo necesitas. Qué maravilloso poder de Dios, pero sobre todo qué maravilloso amor de Dios que atiende a su Hijo. Y eso es lo que quiero, por favor, que tú entiendas. Y estudia, esto está en tu lección, está en la Biblia, estúdialo y hazte dueño de esa promesa que así como Dios ayudó a Elías, quiere ayudarte. Porque vemos estas 6 acciones que Dios hizo con Elías y lo mismo puede hacer y desea hacer contigo. Y aquí están los versículos. ¿Sabes? Dios acompañó a Elías, no lo reprochó, estuvo a su lado. Y si tú conoces a una persona cercana que sufre de depresión, no lo reproches, acompáñalo, dale compañía. Pero si tú estás sufriendo de este mal, te doy la seguridad de que Dios te está acompañando. Él está a tu lado. Y no solo te acompaña, Dios te entiende. Y dejó descansar a Elías porque sabía que el pobre estaba agotado. Y el descanso es algo fundamental. Tú tienes que descansar, tienes que respetar tus horarios de descanso. Hazlo para que el Señor comience también a restaurarte. También alimentó a Elías, lo que quiere decir que Elías necesitaba recuperar las fuerzas y tú también necesitas alimentarte. Yo lo digo por experiencia. La depresión muchas veces te nubla el apetito. No quieres comer. No tienes esa gana, no tienes el apetito, no tienes el hambre normal para comer. Pero tienes que hacerlo. Come. La alimentación es parte fundamental. Y estos dos, tanto el descanso como el comer, se repiten. Porque Elías vuelve a dormir y luego el ángel le despierta y le dice, come, tienes que seguir comiendo. Querido amigo, el descanso y la alimentación son importantes para este problema. Son importantes. No lo digo yo, eso es lo que está en la Biblia. Así Dios estaba tratando el problema de depresión de Elías. Luego, cuando Elías vuelve a descansar y a comer, su ángel nuevamente le dice, mira, tienes que estar fuerte porque vas a caminar. Actividad física. La actividad física es necesaria, no solo para estar bien. Cuando padecemos de depresión, la actividad física es fundamental. Y Dios le mandó a caminar a Elías por 40 días. 40 días. Pues hay que hacer actividad física constantemente. Y por último, Dios le recuerda, tú tienes un propósito. Yo te separé, tú tienes una misión. Y cumplir la misión te dará un verdadero sentido. Y esa misión, recuerda, está muy ligada a ayudar. Porque Elías tenía que ungir reyes, tenía que llamar a su sucesor. Tenía que seguir sirviendo a Dios. Y eso le dio verdadero sentido a Elías. 6 consejos, 6 prácticas que tú lo puedes hacer. Y con la ayuda de Dios podrás salir adelante. Hazlo
Confía en Dios, Él te quiere ayudar y aquí están estos consejos. Miren, ya para ir entrando a la parte final de este repaso o de este comentario, el profeta Elías encontró alivio cuando se entregó a Dios en el monte Horeb. Recién Elías encuentra ese verdadero descanso. Cuando Elías llega al monte Horeb todavía se esconde, estaba en una cueva y Dios le dice, ¿qué haces aquí? Entiende, Elías, que para que tú te recuperes tienes que tener un encuentro conmigo. Tú tienes que tener esa cercanía, esa intimidad conmigo. Lo bonito de esta historia, querido amigo, es que Dios quiere que tú también corras hacia Él. Y una vez que tú y yo empecemos a correr hacia Él, Él quiere enseñarnos a escuchar ese silbido apacible, delicado, que le dio nuevamente fuerzas, vigor y restauró a Elías. Pastor, ¿dónde encuentro ese silbido? ¿Dónde encuentro esa presencia de Dios? ¿Dónde está? En su palabra. En primer lugar, en su palabra. Por eso te repito, estudia tu lección, estudia tu Biblia, no dejes de estudiar. Y en segundo lugar, en el servicio. Porque cuando Elías se encuentra con Dios, le dice, ¿te das cuenta que hay trabajos que hacer? Sí, ve y trabaja, ve y sírveme, sirve al Señor, sirve a tu prójimo, ayuda. Ahí encontrarás el descanso que Dios quiere darte, considerando los consejos que leímos hace un momento. Terminamos con 2 de Reyes 2:11. Para el profeta Elías, no habría ninguna muerte desesperada bajo un enebro, no. Él no iba a morir ahí. Y tú no vas a perecer en la situación que te encuentras, porque si tú corres a Dios, Él tiene otros planes para ti. Tú no vas a perecer en el cuadro en el cual estás luchando ahora, porque así como Elías luchó, también tú lo estás haciendo. Pero Dios tiene planes para ti, porque para Elías la muerte no estaba en ese lugar, sino más bien Dios tenía preparado un paseo en carro de fuego hacia el descanso celestial. Y Dios tiene preparado para ti grandes misiones, propósitos, pero sobre todo quiere llevarte a esa patria celestial. ¿Quieres que Dios te ayude y haga de tu vida lo mismo que hizo con el profeta Elías? Corre hacia Él, encuéntrate con Él, abraza esas promesas y deja que Dios te ayude, así como ayudó a su profeta. Muy bien, ¿qué es lo que hemos aprendido de nuestra lección? Bueno, personalmente puedo resumir estas 3 lecciones. En primer lugar, que nuestra mayor necesidad es la de la paz espiritual, es la de la paz en el corazón, nuestra necesidad de perdón. También hemos visto que huyendo jamás tendremos paz. Es decir, huyendo de Dios y haciendo las cosas a nuestra manera, no vamos a tener paz. Al contrario, tenemos que obedecer y confiar en Dios para que nosotros recién ahí podamos disfrutar de esa paz. Finalmente, con lo que hemos aprendido, ¿qué tengo que hacer? En tus oraciones privadas de esta semana, pide a Dios que te impresione para interceder por alguien que sabe que está sufriendo una enfermedad. Algún amigo, algún familiar que sabes que está sufriendo, ora por él. Suplica a Dios por él. Si es posible, visita a esta persona. Y si tiene alguna necesidad, pues atiéndela. Si tiene falta de alimentos, lleva. Si le falta ropa, lleva. Si quiere medicina, ayúdalo. Serás muy bendecido al servir como Cristo lo hizo. Y tu mayor bendición será ver que esa persona está siendo bendecida contigo. Hazlo, querido amigo. Y por supuesto, te animo a que estudies la siguiente lección que titula Los ritmos del descanso. De esta manera, estamos finalizando este nuevo bosquejo. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí, muchas gracias por ver este video. Por mi parte, me despido deseándote muchas bendiciones con el deseo de volver a encontrarnos en una próxima oportunidad.